Hola amigos de FTV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales. El día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Michael Pimentel Morales, él es pediatra, oncólogo. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a las pantallas de FTV. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, el día de hoy será un tema muy interesante y que seguro las personas en casa tienen muchas dudas con respecto a este tema, y es la leucemia. Y para entrar en detalles, doctor, vamos a preguntarle principalmente ¿qué es la leucemia? Buenos días, bueno, primero que nada, la leucemia es conocido como el cáncer de la sangre. Sabemos que es un cáncer al cual afecta a la población pediátrica con mayor frecuencia. Este cáncer afecta a lo que son las células madres de la sangre, como por ejemplo los que se encargan de formar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Se dice que hay una proliferación o un aumento incontrolado de los glóbulos blancos inmaduros, es decir, los glóbulos más pequeños o, como quien dice, las células madres de los glóbulos blancos. Hay un descontrol en esto, que muchas veces es provocado por alteraciones genéticas. Doctor, ¿existen diferentes tipos de leucemia? Lo pregunto porque considero que esta sería una de las preguntas más frecuentes por parte de los pacientes al momento de visitar a su médico de cabecera, y esta sería una de las dudas que ellos necesitan conocer. Existen diferentes tipos de leucemia. Las más comunes son las leucemias linfoblásticas, ¿sí? Que estas se subdividen a su vez en leucemias linfoblásticas de células B o leucemia linfoblástica de células T, que son las más comunes. Esta es la que prácticamente se diagnostica en un 80% de los casos, las leucemias linfoblásticas agudas de tipo B. El otro 20% vienen siendo las leucemias mieloides agudas, ¿sí? Estas más que todo se diferencian por el tipo de célula madre en la cual se van diferenciando. Las linfoides tienen que ver con linfocitos y las mieloides tienen que ver con otro tipo de células como son los monocitos, los neutrófilos, las plaquetas y los eritrocitos. Ahora bien, doctor, ¿cómo inicia la leucemia? ¿Cómo se da ese procedimiento en el cuerpo humano? La leucemia tiene la particularidad, por ejemplo, de disminuir la hemoglobina, ¿sí? Y los pacientes tienden a estar un poco pálidos, cansados, débiles. Lo otro también que tiene la particularidad de disminuir las plaquetas. Los pacientes tienden a sufrir un poquito más de sangrado, ya sea sangrado por la encía, la nariz o en la misma piel. Van apareciendo como pequeños puntos o manchas rojas que se conocen como petequias, o pequeñas hemorragias, ya sea en los ojos o en la misma piel, pequeños hematomas, o en los sitios donde a veces los pacientes le toman muestras de sangre, se hacen grandes hematomas o demoran en parar el sangrado, asociado también a una palidez. La otra cosa que pueden presentar los pacientes son aumento de los ganglios, a nivel del cuello, en esta área supraclavicular, en el área de los codos, en el área inguinal. El vaso, un órgano que se palpa a nivel del abdomen en la parte izquierda regularmente, también se tiende a agrandarlo. Los papás o los niños refieren que sienten un bulto importante en esta área del abdomen. Eso se debe más que todo por un aumento descontrolado de los glóbulos blancos. Y al estar aumentados los glóbulos blancos, estos se depositan o se producen regularmente en las áreas de los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, ¿sí? Son áreas donde regularmente están comprometidos estas zonas por el alto crecimiento de los glóbulos blancos. Eso también se podría considerar como una sintomatología, doctor, tomando en cuenta que usted mencionó al principio de la entrevista que existen diferentes tipos de leucemia. Es correcto. Lo otro también que muchas veces se caracterizan los pacientes por mencionar es un dolor óseo más que todo matutino o en la noche, que el niño se puede levantar con mucho dolor en las piernas, asociado entonces también a una palidez, a una fiebre o una pérdida de peso, ¿sí? Regularmente. Se sabe que en pediatría existe algo que se llama dolor de cartílago de crecimiento cuando el niño está creciendo. Pero si tenemos a un niño que refiere mucho dolor y además de eso tiene fiebre o tiene crecimiento de ganglios linfáticos o tiene también sangrado por unas áreas, y es un dolor que se intensifica más que todo en los huesos largos, como por ejemplo el fémur, lo que es la tibia, el peroné, los brazos. Ojo, hay que estar pendiente de que no puede ser la presencia de síntomas de leucemia.
Doctor, con respecto a la población vulnerable, usted menciona mucho con respecto que esto puede afectar más que nada a los niños. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se da esta enfermedad principalmente a los niños? Y también hablemos acerca de este tipo de enfermedad a las personas mayores. Ok, los niños son muy vulnerables desde un punto de vista nutricional. Muchos niños que vemos acá en la consulta son niños que llegan con un grado de desnutrición importante. Sabemos que estar siempre con un grado de nivel de nutrición bajo, vas a tener déficit de micronutrientes que son necesarios para producir muchas funciones a nivel de muchos órganos. Al tú no tener suficientes nutrientes, vas a estar en un estado probablemente inmunosuprimido. Al estar inmunosuprimido estás propenso a tener infecciones recurrentes y muchas veces estas infecciones pueden producir daños irreversibles y generar cáncer. Al estar también malnutrido, no tener suficientes proteínas, aminoácidos, puedes predisponer a tu cuerpo a no reparar un daño del ADN y al producir un daño irreversible también del ADN, puede producirse entonces la generación de cáncer. Otra cosa importante también que tienen los niños, que muchas veces vienen con alteraciones genéticas, ¿sí? De base, lo cual los predispones a tener un cáncer. Y si tienen un factor de riesgo genético, y lo predispones también a una malnutrición, o por ejemplo, si los predispones a estar expuestos a rayos X, que es otro factor de riesgo para desarrollar cáncer, una mala alimentación, todo esto va generando tal vez un aumento mayor de generar cáncer. En las personas adultas, regularmente, los cánceres que se producen, por ejemplo, son secundarios a malos hábitos o a no un buen control de las enfermedades crónicas que tenga un paciente. En los niños es diferente, porque los niños muchas veces ya vienen genéticamente con una predisposición genética, ¿de acuerdo? Es algo totalmente distinto a veces en el adulto, que tú puedes controlarlo o evitar o tratar de disminuir los factores de riesgo para generar un cáncer. A veces en los niños es un poco difícil, porque ellos ya vienen genéticamente o desde intraútero con una alteración genética que los predispone al cáncer. ¿Esto quiere decir, doctor, que esta enfermedad puede ser hereditaria, como usted lo menciona? Hay muchos cánceres que pueden ser hereditarios. Si yo tengo un antecedente familiar de cáncer, es un paciente que debo vigilarlo. O existen también ciertas enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de Down, que son pacientes que tienen 20 veces más el riesgo de desarrollar cáncer, o pacientes con alteraciones en la piel, que se llaman manchas café con leche. Son pacientes que hay que descartar que no tengan una neurofibromatosis, que son pacientes que tienen la predisposición genética a desarrollar diferentes tipos de cáncer, entre ellos leucemia, tumores cerebrales. Los pacientes con anemia de Fanconi, que es una aplasia medular donde la médula ósea no produce suficientes células, estos pacientes muchas veces tienen características fenotípicas que tienen un dedito de más, que se conoce como polidactilia, o tienen alteraciones a nivel del pulgar. Estos son niños que se tienen que estudiar si tienen anemia de Fanconi, una aplasia medular, porque ellos también tienen ciertos genes que los predisponen a sufrir cáncer, entre ellos la leucemia. ¿Cómo se diagnostica la leucemia, doctor? La leucemia se diagnostica primero que nada con un aspirado de médula ósea, que es una prueba bastante rápida y sencilla que se le puede hacer a un paciente. Se puede hacer en niños menores de 2 años, se hace en el hueso de la tibia con una aguja especial, se extrae sangre de esa área y se analiza en el microscopio. Igualmente se puede hacer a nivel de la cresta ilíaca en la parte posterior superior, se extrae sangre de ahí. Una manera rápida a través del microscopio, se analiza la muestra y se observan entonces la presencia de células inmaduras. Actualmente también contamos con un equipo que se llama citometría de flujo, un contador celular que tipifica o analiza las células desde un punto de vista inmunológico y podemos definir si una célula leucémica es de carácter de células B, de células T o de células mieloides. Ahora bien, doctor, me interesa esta parte y sé que las personas en casa también tienen dudas con respecto a este tema. Vamos a dividirlo en dos. Una vez que se diagnostica la leucemia a un paciente, en este sentido, niños, ¿qué procede? ¿Qué debe hacer principalmente el padre de familia? Porque es el que está pendiente al niño. Y también separarlo, por otra parte, la persona adulta, ya que él va a su cita solo o puede ir acompañado, pero emocionalmente son personas o, bueno,
dependiendo de la edad que emocionalmente un niño puede estar preparado para esta noticia, un adulto tal vez no, pero puede tomar esta noticia con mayor responsabilidad. ¿Cómo es ese procedimiento al momento del diagnóstico? Y esto no es algo sencillo, es algo que realmente se hace con un equipo de trabajo. Nosotros acá en nuestro hospital, yo trabajo en el Hospital José Domingo de Valdía, en Chiriquí. Nosotros contamos con un servicio de hematología y oncología, al cual yo trabajo. Tenemos un equipo de trabajo, ¿sí? Tenemos los hematólogos, los oncólogos, las enfermeras, pediatras, un psicólogo, oncólogo, trabajo social. También tenemos la parte de medicina paliativa y dolor. Todos somos un equipo. Al momento que se va a hacer o dar la noticia, el diagnóstico, se tiene que hacer en conjunto con todo el equipo, ¿sí? Para poder llevar de una mejor manera la información. Porque muchas veces de que tú mencionas la palabra cáncer, al papá se le olvida todo lo que tú le estás diciendo, ¿sí? Y es algo que se tiene que hacer, no una sola sesión, varios días seguidos se le tiene que ir hablando al papá del diagnóstico, de la enfermedad, cuando tú vas a dar un diagnóstico. No lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer con todo mi equipo para así ir orientando y todos trabajando con un plan para así abordar de una mejor manera todas las complicaciones que puede tener el paciente, todas las complicaciones de salud física de él y las complicaciones mentales o de la salud mental que pueda tener el niño y sus familiares. Porque no solamente en pediatría abordamos al niño, sino valoramos todo su conjunto familiar, los papás, cómo están ellos, quién es el que está laborando, si es papá o mamá, qué va a hacer la mamá entonces ahora después, que tiene que cuidar a su hijo que va a iniciar un tratamiento. Este tratamiento sabemos que es un tratamiento prolongado, son más de 24 meses de tratamiento, el cual el paciente va a estar muchas veces hospitalizado y es una vigilancia continua para que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento. Y esto lo logramos con esta educación, con esta docencia continua al familiar y al paciente. Porque muchas veces el niño sabe lo que está pasando. ¿Por qué me están apoyando, mamá? ¿Por qué me ponen este medicamento? Hay que ser desde el inicio francos con los pacientes, diciéndole todo lo que se va a hacer durante este proceso de tratamiento, la consejería que se le tiene que hacer al familiar, que no van a estar solos, van a tener citas programadas con psicología, con nutrición, con trabajo social, infectología, odontología. Realmente es todo un equipo que se encarga de llevar esto a cabo y de mantener lo más estable posible al paciente. Es importante entonces, doctor, el rol de las familias y seres queridos al momento de diagnosticar este tipo de enfermedad. Usted menciona que es un conjunto de personal médico y social que se encarga de dar este tipo de ayuda. También se le explica a las familias con respecto a cómo será esta enfermedad, cómo será el tipo de tratamiento. ¿Es así? Sí es, nosotros contamos con protocolos internacionales, ¿sí? Adaptados a nuestro país para brindar el mejor tratamiento posible a nuestros pacientes. Muchas veces se dividen por categoría de riesgo, un riesgo estándar, un riesgo intermedio, un riesgo alto. Todo esto se le explica al paciente, en qué momento llegan al diagnóstico, porque es muy diferente cuando llega un niño muy complicado, cuando llega un niño en su fase inicial de una enfermedad, que es mucho más fácil tratarla. Ojalá todos los niños llegaran en una fase inicial, una fase temprana, en donde la sobrevida va a ser mayor si se logra diagnosticar a tiempo. Por eso es muy importante siempre hacer mucha docencia y en ayuda con medios como ustedes para tratar de que se detecte de manera más oportuna el cáncer y tratarlos de la mejor manera. En este sentido, doctor, usted toca un punto que me llama la atención con respecto al diagnóstico temprano. Hablemos un poquito de prevención con respecto a este tipo de enfermedad. ¿Qué deben conocer las personas con respecto a temas de prevención? Tal vez no para evitar, sino para llevar una vida saludable, doctor. Una de las cosas más importantes que tú lo dices es mantener una vida saludable, ¿no? Hacer ejercicio diariamente, ¿sí? Evitar la obesidad. Sabemos que la obesidad ya no solamente en adultos, sino lo vemos en niños y adolescentes. Estar obeso es un estado proinflamatorio donde hay un alto riesgo de desarrollar cáncer en los pacientes obesos. Entonces, uno, evitar la obesidad haciendo ejercicio y tener una buena alimentación. ¿De acuerdo? El otro es los controles regulares pediátricos, ¿sí? Cada mes o cada año es importante una evaluación médica con exámenes generales de laboratorio, un hemograma, verificando que tengan un buen nivel de hemoglobina, un buen nivel de plaquetas, ¿sí? Un buen nivel de leucocitos, ¿sí? Y la revisión general por el médico pediatra
identificando ya sea diferentes síntomas, como habíamos comentado, si tiene moretones en la piel, si ha tenido fiebre incontrolada, dolor óseo en huesos largos asociado a pérdida de peso, o fiebre, o a sangrado. Son todos estos síntomas que se pueden ir evaluando y que muchas veces el pediatra puede entonces valorar y referir entonces al médico hematólogo o oncólogo para descartar una enfermedad tipo cáncer. En términos de tratamiento, doctor, me gustaría enfocarnos un poquito más con respecto a este tema, pero esto va a ser después de regresar de un cambio comercial. Al retornar, vamos a continuar con más de su programa Medicina al Día. Como ustedes saben, el tema a tratar es la leucemia. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, recordando a la audiencia de FETV, la compañía del doctor Michael Pimentel Morales. Doctor, antes de ir a un cambio comercial, hablamos acerca de la importancia de la prevención que deben tener los niños, personas adultas con respecto a este tipo de enfermedad. Usted mencionaba que una buena alimentación es básica, también acudir al médico de cabecera también es primordial para evitar o también tratar este tipo de enfermedad. Me gustaría también hablar con respecto al tema de tratamiento, esas opciones de tratamiento que tienen las personas para poder tratar, para la redundancia, esta enfermedad, doctor. Sí, las opciones de tratamiento a nivel internacional para la leucemia es quimioterapia. Sí, esta es la opción número 1 y existen diferentes protocolos, ¿no? No se usa una sola quimioterapia, se usa un grupo de quimioterapias para tratar de erradicar las células malignas de la sangre, ¿no? Como te comentaba, los protocolos que usamos en nuestra institución son protocolos avalados por la Sociedad Centroamericana de Hematología y Oncología Pediátrica, que son supervisados a su vez por hospitales de Estados Unidos como St. Jude Children's Hospital y un grupo italiano de medicina pediátrica hemato-oncológica. Entonces tenemos el apoyo de estas instituciones internacionales de protocolos realmente adaptados a pediatría con el fin de reducir entonces la mortalidad por leucemia en los niños. Sí, la finalidad de nosotros es que no debe morir ni un niño por cáncer, esa es la meta. Tratar de identificar a los niños con cáncer, con leucemia, de manera oportuna y así entonces iniciar un tratamiento lo más antes posible y lograr una remisión completa, una sangre libre entonces de células leucémicas, que se conocen como linfoblastos. Eso es la meta de nosotros. El tratamiento consiste, de forma resumida, en 3 etapas. Una etapa de inducción, una etapa que se llama inducción a la remisión, donde yo trato de eliminar todas las células que tiene el paciente, todas las células malignas que tiene el paciente, que estén circulando por su sangre periférica y en la médula ósea. Eso se logra más o menos en un tiempo aproximado de 1 mes y medio. Al momento que yo logro tener una buena respuesta, sigue la etapa entonces de consolidación. Otro tipo de quimioterapia intravenosa, todos son intravenosas. Regularmente estos niños van a tener un catéter en su pechito para tratar de no funcionar tanto sus venas. Sabemos que la quimioterapia es un medicamento bastante agresivo y que pueden disminuir las defensas generales del cuerpo. La etapa de consolidación puede durar más o menos de 5 a 6 meses. Este tipo de tratamiento lo que logra es mantener esa respuesta que logramos en la primera etapa de inducción, manteniendo un cuerpo libre de células malignas. Ya cuando acabamos esta etapa, sigue una etapa de mantenimiento. Esta etapa de mantenimiento muchas veces es en casa. Casa, hospital, con citas mensuales. Esto puede durar hasta 2 años, hasta que logramos entonces completar el tratamiento. Lo que hacemos en esta etapa de mantenimiento es lograr esa respuesta que logramos en la primera inducción, manteniendo un niño libre de cáncer en su sangre, y luego que ya cumplimos más o menos 2 años de tratamiento, sabemos que hemos logrado una respuesta completa. El paciente se va para su casa, termina su tratamiento, pero sigue una etapa de vigilancia continua que puede durar hasta 5 años. Estamos vigilando al niño con citas ya sea cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, hasta que logramos entonces documentar que luego de 5 años de estar sin enfermedad, damos por curado al paciente realmente. Un paciente que igualmente cambia su vida, es una segunda oportunidad de vida,
Muchas veces le decimos que ya no es necesario que vengan con nosotros, pero siguen viniendo. Doctor, usted mencionaba con respecto al tema de opciones de tratamientos. ¿Esto podría ser lo mismo para un niño y lo mismo también para una persona mayor o ya son diferentes tratamientos? Es correcto, existen diferentes tipos de tratamientos para los niños. Los protocolos son distintos a los protocolos de adultos. Eh, en pediatría, es algo que llama mucho la atención, los protocolos un poquito más agresivos, son dosis un poco más altas. Y contamos también con otros tipos de modalidades terapéuticas. Eh, los protocolos de adultos se han fijado ahora en cómo nosotros los pediatras hemato-oncólogos hemos manejado a los pacientes con leucemia y ellos ahora han tratado de agregar ciertos medicamentos que nosotros utilizamos en sus pacientes de adultos para tratar de lograr mejores respuestas que se ha logrado en los pacientes pediátricos. Las sobrevividas en pediatría son un poco más altas que en los pacientes adultos. Y esto puede variar mucho por el tema de la parte genética o de la presentación genética de los pacientes pediátricos con respecto a los pacientes adultos. Pero si no, no es igual, el protocolo es distinto. Son protocolos totalmente diferentes que más que todo llevan diferentes tipos de quimioterapia. En cuanto a la opción de quimioterapia, doctor, usted mencionaba al principio que estas serían una de las opciones más comunes que hay y considero que siempre los padres de familia se preguntan cuánto tiempo dura este tipo de opción en tratamiento ya para los niños. Sí, como te comentaba, es un tratamiento prolongado que más o menos puede durar de 2 a 3 años, ¿sí? Dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. Se tiene que estar vigilando al paciente, las citas son continuas, muchas veces se tiene que hospitalizar, otras veces se hace ambulatorio, ¿sí? Es realmente un tratamiento bastante prolongado. Los efectos secundarios, doctor, de estos tipos de tratamientos, ¿existen efectos secundarios? Claro que sí, los efectos secundarios son importantes mencionarlos, algo que se le explica al paciente desde que va a iniciar el tratamiento. La quimioterapia, como ves, va a destruir todas las células de la sangre. Al momento que destruye las células malignas, también destruye células sanas. Entonces el paciente puede tener disminución de los glóbulos blancos, se puede ver pálido, puede haber disminución de las plaquetas también, secundaria al tratamiento. Puede haber disminución de los glóbulos blancos, que es lo que muchas veces se quiere, porque los pacientes llegan a tener glóbulos muy altos por la leucemia, pero con la quimioterapia disminuyen los niveles. Pero al disminuir los niveles también se disminuyen los niveles de los neutrófilos, que son células que se encargan de combatir infecciones. Entonces estos niños pueden presentar entonces fiebres con neutropenia, que es una disminución de una parte de los glóbulos blancos, y están predispuestos a sufrir infección. Todo niño que está con quimioterapia, si hace fiebre luego de haber recibido quimioterapia, es un niño que tiene que hospitalizar para recibir antibióticos para evitar entonces una infección grave. Todos estos niños que están en tratamiento con quimioterapia son vigilados estrechamente por si presentarán fiebre o una complicación abdominal, porque pueden presentar fiebre y neutropenia, pueden presentar infecciones respiratorias, pueden presentar infecciones gastrointestinales. Por eso que es muy importante la comunicación siempre con los familiares, el pacientito, especialidades como infectología que nos apoyan entonces a manejar estos pacientes si presentarán alguna complicación. Doctor, en el tema de no recibir de manera oportuna el tratamiento o no recibir el tratamiento de ninguna forma, ¿cuál sería ese escenario que le puede esperar a este paciente con leucemia? Sí, al momento que un paciente no recibe de manera oportuna un diagnóstico, va a llegar muy tarde o llega con factores de riesgo muy altos. Un niño que, por ejemplo, me llega con glóbulos blancos por arriba de 300.000. Un niño normalmente debe tener glóbulos blancos de 5.000 a 10.000 células en su sangre, pero de repente me llegan niños con 300.000 glóbulos blancos, con 500.000. Esos pacientes ya tienen semanas o meses probablemente con sintomatología. Al tener esos glóbulos blancos tan elevados en su cuerpo, me van a hacer daño a nivel de los órganos más importantes como el riñón, el hígado, el cerebro, ¿sí? Los vasos sanguíneos. Este es un paciente que tiene complicaciones muy grandes y puede tener daño orgánico y hay una alta probabilidad entonces de que puedan fallecer en el momento que se va a iniciar el tratamiento. Una vez que un paciente esté en tratamiento, doctor, sea niño o sea una persona adulta, ¿qué no debe hacer en cuanto a alimentación,
hábitos, actividades, ¿qué no debe hacer ese paciente para afectar o empeorar la enfermedad? Ok, sí, los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia deben evitar comer comidas de la calle, ¿sí? Deben tener una alimentación lo más sana posible, ¿sí? Preparados por sus familiares, alimentos bajos en grasa, bajos en azúcar, ¿sí? Evitar muchos de los productos procesados o enlatados o preservados, ¿sí? Sí pueden hacer ejercicios pasivos. Sí es importante que siempre sigan manteniendo alguna actividad física. Eso es muy importante. Y lo otro, como te comentaba, la alimentación, ¿sí? Y cuidarse mucho también de estar en aglomeraciones, en lugares muy públicos para evitar las infecciones. Sabemos que tienen su defensa baja en ese momento que está recibiendo quimioterapia, así que deben evitar en lo posible enfermarse. Siempre usar tu cubreboca, ¿sí? Una gorra para protegerse del sol, porque muchas veces las quimioterapias, algunas son fotosensibles y pueden quedarle manchas en la piel si andan sin protección de una gorra o protector, bloqueador solar. Una vez el paciente, tomando en cuenta la diferencia entre niño y adulto, doctor, nuevamente, termine su tratamiento, como usted mencionaba, puede ser después de 5 años, sigue asistiendo a sus citas médicas, como le indica su doctora, este paciente puede recaer de alguna forma con respecto a esta enfermedad de leucemia. ¿Qué procede ya por parte de los doctores con respecto a un caso Sí, posible de recaída? es correcto. Los pacientes tienen un porcentaje de recaída. Pueden tener de un 20 a un 30% de recaída en la leucemia. Por eso se tiene que vigilar en ese periodo que te comentaba. Después que terminan el tratamiento, se vigilan 5 años más para evitar o documentar la presencia de recaídas, ¿no? Durante esos 5 años, si el paciente no presenta ninguna complicación, realmente uno da por hecho que el paciente se ha curado por las estadísticas mundiales que hay. Pero sí es importante vigilar la recaída porque es algo que puede ocurrir. En las leucemias, por ejemplo, tanto en adultos como niños, se ha visto que puede haber recaídas a nivel cerebral, a nivel del cerebro. Por eso es muy importante estar pendiente de los síntomas neurológicos. Por ejemplo, si el paciente presentara dolor de cabeza con, por ejemplo, si se cae un párpado, algo que se conoce como tosis palpebral, o alteración de algún par craneal de una persona que de repente hablaba bien y deja de hablar, desviación de la comisura labial, o paciente que tiene problemas oculares o para oler, que se afecta algún par craneal o alteraciones auditivas, es un paciente que se debe corroborar de que no haya una recaída por leucemia a nivel del sistema nervioso central. Esto se hace o se corrobora a través de un análisis de líquido cefalorraquídeo. Se le toma una muestra al paciente a través de su espaldita, se toma el líquido cefalorraquídeo con una aguja especial, se analiza en el microscopio con el citómetro de flujo y se descarta la presencia entonces de células. Si documentáramos la presencia de células malignas, se hace el diagnóstico de una recaída por leucemia. También puede haber recaída a nivel de la médula ósea, donde el paciente, si era un paciente, iba bien en sus controles y todo, pero presenta nuevamente aumento de los glóbulos blancos descontrolados, o anemia, o disminución de las plaquetas, se tiene que verificar nuevamente una médula ósea y así descartar entonces la presencia de una recaída. En los niños, en los adultos, también pueden presentar una recaída o afectación de los testículos. También es importante estar revisando los testículos de los pacientes, documentando si no está uno más agrandado que otro, si no requiere un ultrasonido, porque muchas veces también hay recaída a estos órganos. Ya para finalizar, doctor, y antes que se me quede, el tema de la donación de sangre, de suma importancia para tratar esta enfermedad de leucemia. Sí, es un pilar fundamental de tratamiento para estos pacientes. Como ya has visto, estos pacientes muchas veces llegan ya con problemas de hemoglobina, con problemas de plaqueta, ¿sí? Entonces son niños que van a requerir transfusiones en todo su proceso de tratamientos. Y es importante, es algo que hacemos mucho, docencia con los familiares, de que tengan donadores, tanto donadores de plaquetas, donadores de glóbulos rojos, porque sí van a necesitar este apoyo, este soporte, ¿sí? Entre uno de ellos, lo más usado, las plaquetas, los glóbulos rojos, y algunas veces utilizamos lo que es el plasma fresco congelado, pero sí regularmente sí necesitamos mucha donación de sangre para estos tipos de pacientitos. Así es,
la importancia de la docencia con los familiares, personas que estén alrededor, qué es la leucemia, medidas preventivas en cuanto a alimentación, actividades físicas, qué consumir, qué no consumir, y también lo primordial que es la importancia de la donación de sangre con respecto a una opción también de tratamiento con respecto a esta enfermedad como lo es la leucemia. Hablamos con el doctor Micael Pimentel Morales, quien nos explicó qué es la leucemia y diversas actividades que pueden hacer las personas y qué no pueden hacer con respecto a este tipo de enfermedad. Gracias, doctor, por esa compañía y también explicarnos con respecto a todo el referente de la leucemia. Hasta luego, muchas gracias. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.